Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:20 de la mañana. Tenemos el gusto de conversar ahora con el señor Paco Bardales. Él es escritor, guionista y realizador cinematográfico y figura además en la lista de autores de una colección que se presenta, ¿no?, y que consiste en obras literarias amazónicas de cara justamente al Bicentenario. Algo realmente muy recomendable y rescatable. Paco, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. Gracias, Carlos, un gusto estar contigo y gracias por la oportunidad de difundir un poco algo que me parece un esfuerzo muy interesante, que es la publicación editorial a nivel nacional, en este caso amazónica, de cara a una celebración tan importante como el Bicentenario, ¿no? Así es. A ver, ¿qué temas comprende esta colección, diríamos, de vivencias en la Amazonía? ¿Qué autores comprende también la misma? Por ejemplo, mañana estamos presentando en la Feria Ricardo Palma la segunda parte de esta colección. En este caso también presento mi nuevo libro, Relatos de Caucho y Oscuridad, que es un libro de relatos y de historias ambientadas un poco en la época cauchera, que como tú bien sabes es una de las épocas más notorias y al mismo tiempo más controversiales de la Amazonía peruana. Sí. Y además presentamos el libro Quebradura, de Miguel Donaire, un escritor amazónico y quiteño afincado en España, que son ensayos de sus vivencias respecto de la pandemia. Entonces, estamos hablando de una colección de libros que pasa por nueva narrativa amazónica, que toca temas urbanos, que toca temas históricos, que toca temas que están vinculados con la nueva forma como se está configurando el escenario social y cultural de la Amazonía peruana. Sí, efectivamente. Ahora también esta serie de vivencias permite conocer, Paco, también cuáles son a través de estos temas, ¿no? Usted habla de la salud, por ejemplo, conocer justamente cuáles son las necesidades de esas poblaciones. RPP, por ejemplo, estuvo hace poco en una comunidad llamada Pucacuro, en la región Loreto, y conocer esa realidad fue para muchos chocante. Entonces, sí, yo creo que esto es una buena oportunidad también para tener una mirada hacia esas comunidades tan alejadas, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo el reportaje de Pucacuro, que fue además chocante porque es una realidad que se está viviendo a diario, y que, por ejemplo, libros como el de una escritora amazónica llamada Melissa Mendieta, llamado Obituario, en esta colección también toca. Y además recordar que el tema de los problemas sociales que afectan a la Amazonía es un tema que ahora, gracias a los medios de comunicación como el de RPP, está siendo ya desarrollado y descubierto en toda su magnitud, y además las soluciones, gracias a esta comunicación, permiten ser más rápidas de lo que antes eran. Por ejemplo, hablando de mi libro, de la época, ambientada en la época gauchera, habían temas que demoraban 20 o 30 años en solucionarse. Ahora, felizmente, gracias a la tecnología. Por ejemplo, el tema del desarrollo, que además estaba vinculado con los derechos de las personas. Para ponerte un caso muy concreto, sí. La aduana de Iquitos o la ciudad de Iquitos dependía enteramente de la capital peruana, es decir, de Lima, pero para llegar, por ejemplo, los sueldos o los oficios de Lima, cada oficio o cada sueldo de cada juez, de cada policía, demoraban unos 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué pasaba? Los caucheros, que manejaban un poco el poder económico, le pagaban literalmente a todos los funcionarios públicos su sueldo, hasta que llegara un poquito el dinero de Lima, a veces que llegaba tarde, malo nunca, y bueno, se generaba toda esta suerte de intereses. Bueno, eso es un dato anecdótico que podemos decir de cuánto ha generado o cuánto ha sido importante el tema del centralismo para un poco conocer la realidad amazónica. Ahora, hay un tema también, Paco, que es, yo diría, muy crítico, y es el medio ambiental en las zonas, en las comunidades amazónicas. La contaminación, en fin, de ríos, de lagos y lagunas. ¿De qué manera se enfoca a través de esta colección y de esta literatura que nos presentan?
Por ejemplo, hay los libros de Jaime Vázquez, que llamado Compasión, que entre sus crónicas periodísticas aborda este tema. Escritores como Gerald Rodríguez, escritores como Percy Vilches, que además son escritores iquiteños que están comprometidos bastante con el tema, o el caso del ya el consagrado escritor pucallpino afincado en Francia, Jorge Nájar, que tratan temas que están vinculados un poco con este asunto. En el caso específico de mi libro, Relatos de Caucho y Oscuridad, el tema del caucho es importante porque a partir de este auge económico se originó la depredación de muchos espacios, sobre todo la zona del trapecio andino, que literalmente arrasaron con con el árbol de Xiringa, del cual se extraía el jeve. Y estas cosas, por ejemplo, Carlos, se siguen dando ahora en la zona de La Pampa de Madre de Dios, en las provincias más alejadas de Loreto y Ucayali, a veces con impunidad. Es decir, la historia circular como tragedia vuelve a darse en el caso medioambiental. Claro, y eso queda reflejado también en diversos reportajes. Lo lamentable del caso aquí, Paco, es que no hay soluciones. El Estado no tiene presencia en estas comunidades amazónicas. Esa es una cosa importantísima que tendríamos ya como Estado, que no solamente generar como una política de mediano y largo plazo, sino además que casos como el de Pucacuro o casos como el de La Pampa no solamente sean una prioridad para las políticas de Estado, sino además para un desarrollo a futuro, porque, o sea, detrás de todo esta problemática hay ciudadanas y ciudadanos que no solamente tienen que convivir con esta realidad, sino que tienen que subsistir. No puede ser posible que, por ejemplo, en las zonas más alejadas en las fronteras, el gas, por ejemplo, que ahora es un tema tan importante como tema político, hace mucho tiempo en las fronteras, en la triple frontera peruano, colombiana, brasilera, el gas está a 75, 80, sí, hasta más de 100 soles. Entonces son temas que ahora llegan a la agenda nacional, pero que ya eran parte de una agenda amazónica desde hace mucho tiempo. Paco, ¿cómo se puede tener acceso a esta colección Río Marañón? Ya la colección se está difundiendo en diversas librerías en Lima. También está en el stand 51 de la librería Huacón, en la Feria del Libro Ricardo Palma. Y como te digo, el día de mañana vamos a presentar con Miguel Donaire y Jaime Vázquez la segunda etapa de esto a las 3 de la tarde. Y espero que todos estén por ahí en la Feria Ricardo Palma en el Parque Kennedy. Muy bien. Bueno, Paco, muchas gracias y sobre todo un reconocimiento por esta iniciativa que permite, repito, conocer mucho más acerca de la realidad de nuestras comunidades amazónicas. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar conversando contigo. Muy bien, hemos dialogado con Paco Bardales, escritor, guionista y realizador cinematográfico. Recuerden ustedes la presentación de la colección Río Marañón, Literatura Amazónica de cara al Bicentenario. Muy recomendable, la verdad. 8:29, titulares y luego seguimos con ampliación de noticias.